Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre lo que es el diseño gráfico, cómo ha llegado a evolucionar a lo largo de los tiempos y precisamente vamos a empezar con eso, que cómo se empleó el diseño gráfico. El diseño gráfico se creó como disciplina y fue destacado hasta el año 1922, en el cual tiene como una forma de comunicación visual y registros de la información que se pueden observar expresiones muy gráficas y que llaman mucho la atención. Pero vemos de que se destacó en 1922, pero anteriormente, al comienzo de la historia, el hombre prehistórico empezó a hacer petrolíficos o imágenes hechas en paredes, en cuevas, y en el cual se mostraban las características como era la concentración, también la estilización y la expresión. La tomaban con gran delicadeza y se podía ver en realidad, o querían dar a entender a las personas cómo era la realidad que los rodeaba a ellas. Después fue avanzando todo esto que llegamos a Mesopotamia, en el cual se hizo o se llegó a llamar como la cuna de la civilización, y empezaron a cambiarse la escritura y se empezaron a inventar signos llamados pictogramas, en el cual después fue avanzando y llegó a ser una escritura cuneiforme, como podemos ver en la ilustración. Después de Mesopotamia llegamos a Egipto. En Egipto, de los años 1700 a 1885 a.C., se hicieron sistemas jeroglíficos de escrituras, y como podemos ver en las ilustraciones como esta, había más de 700 diseños de fonogramas, en el cual trataban también en sus diseños hacer cualidades visuales como eran la política. En ese caso no era política sino el democrático, en el cual se pueden ver los faraones y también estas costumbres que tenían. Ellos empezaron a hacer todos estos diseños tallándolos en pared, también en muebles, en jarrones, en utensilios, pero muy pronto fue avanzando y los egipcios implementaron un tipo de hoja llamado papiro, en el cual se crecía al lado del río Nilo, y lo hicieron para seguir pintando y haciendo todos estos diseños que podemos ver hoy. De Egipto vamos a pasar a los fenicios. Ellos hicieron un margen oriental del medio Mediterráneo y así redujeron caracterizaciones o también muchas siglas, y las hicieron cuneiformes que fueran de manera más sencilla y que fueran llamados signos fonéticos. Como podemos ver en este lado, estos eran los signos que los fenicios utilizaban para comprender un poco más y mejor la lectura y fácil de entender. Bueno, ahora pasamos al tiempo de la Edad Media, en el cual la Edad Media la Iglesia Católica era la que regía en ese entonces, y hacía lo posible en que la gente pusiera fe y en dogmas que tenían de cultura. En los monasterios se preservaban también unos escritos sagrados, en el cual solo se le daba a las personas privilegiadas, porque el hacer la Biblia en esos tiempos era algo muy difícil por los tipos de inconvenientes, porque fueron pocas las personas que empezaron a hacer estos libros, y además de ser tan difíciles, entonces costaban muy caro. Entonces las personas de menos recursos no podían tener acceso a ella. Bueno, de ahí podemos pasar a lo que fue la revolución industrial.
La revolución industrial empezó en el año 1760 al año 1840, en donde a principios Inglaterra era nada más como un pueblecito donde habían chozas, cada familia tenía un telar en su casa y hacían la lana. Pero al transcurrir la revolución industrial todo eso cambió porque se empezaron a crear máquinas que ayudaban y facilitaban mucho más el trabajo que podía hacer una persona. Más adelante veremos en una línea de tiempo qué pasó sobre esos detalles de las máquinas. Pero como sabemos, en la revolución industrial hubieron muchos cambios que en la litografía también fueron muy relevantes y que podemos analizarlos muy bien. Viene lo que es la gráfica victoriana. Como dice, gráfica victoriana viene de la reina Victoria de Gran Bretaña. Se las presento. Ella quiso intervenir y colocar un estilo algo gótico, con ornamentos barrocos y también diseños japoneses, que empezó por un tiempo y que ayudó también a que surgiera la cromolitografía, en el cual las impresiones eran a colores y podían intervenir en piedras y que podían verse, y a lo último serían unas fotos que en ese entonces eran muy destacadas. Vamos al arte Nouveau, que empezó en el año 1845. Este arte se caracterizaba, como vemos en las ilustraciones, en formas originales de vegetales que estaban entrelazados en lo que era la simetría, la composición de las imágenes de las mujeres, de pronto en pelos ondulados o en sus vestidos. Entonces llegaron a hacerse carteles y llegó a ser una época o un arte muy querido por la gente, tanto así que las personas llegaban a mandar a hacer sus propios diseños. Ahora, después de eso, pasamos al arte deco. Era un estilo de diseño surgido en periodos de entreguerras en lo que era entre Europa y Estados Unidos, en el cual se llegó a profundizar con ornamentos y uso de materiales o de figuras geométricas y las formas robustas. Como podemos saber, se entrelazaban lo que eran las figuras geométricas, los círculos y todo eso con la modernidad que había en aquel entonces. Este es el cubismo. El cubismo llegó a ser una era muy querida por las personas y fue iniciada por Pablo Picasso, el excelente y destacado artista Pablo Picasso, en el cual, con base a las estilizaciones geométricas de la escritura africana, al igual que el pintor Paul Cézanne, hicieron notar que podía tratarse de la naturaleza en términos cilíndricos o también en esferas y en conos. Estas pinturas constituían una nueva propuesta en el manejo de espacio, también en la expresión de las emociones humanas y las figuras que podrían abstraerse en los planos geométricos y que así podrían romper todas esas normas clásicas de una figura humana y una figura normal. De ahí pasamos al futurismo. El futurismo llegó a nacer por el poeta italiano Filippo Marinetti, quien el cual, con un movimiento de revolución, todas las artes se podían poner a prueba en sus ideas y también podían estar en formas contra las realidades nuevas a lo que era la sociedad científica e industrial. Esto manifestaba también la pasión que él tenía por las guerras, lo que eran las eras de las máquinas, la velocidad y la vida moderna.
Esto llegaron a impugnar en lo que eran los museos, las librerías y también lo que era el moralismo. El concepto futurista llegó a convertirse de convertir a la escritura, la litografía, en unirlas todos dos, en que ambas fueran formas visuales concretas y expresivas y que fueran aumentando y puedan llegar a tener un mayor modelo y una forma de objetos o símbolos religiosos. Ahora miremos la línea de tiempo. La línea de tiempo empieza en el año 1450, cuando Johann Gutenberg él entrelazó o juntó sistemas necesarios para poder así empezar a imprimir un libro con ciertas tipografías. Después llegamos a lo que es la Revolución Industrial, que empezaron de los años 1760 al 1840. De ahí en adelante, como ya habíamos hablado anteriormente, la obra de manos del campesino llegó a ser restablecida por unas máquinas. Una de esas máquinas se llamó la máquina Spinning Jenny, en el cual su autor o creador lo hizo con el objetivo de que ese trabajo que se hacía de un telar que hacía una persona pudiera multiplicarse y llegar hasta 8 y 16 hilos para pudieran armar un telar mucho más grande y fuera más rápido la producción. Aunque tuvo muchos problemas estas máquinas, él hizo lo posible porque llegara a las personas a conocer esto y llegó a evolucionar mucho esto. Llega también la máquina de vapor. Esta máquina de vapor llegó en 1780, en el cual la perfeccionó el doctor James Watt. Llegamos también a lo que eran las máquinas de energía, que todo esto venía o provenía del agua que también llegó a ser llamada energía hidroeléctrica. Toda esta máquina llegó a ser construida un obispo. De ahí empezó la técnica litográfica, en 1796, inventada por la persona Alois Senefeld, en el cual constituía en una piedra, se encontraba la gráfica, y de ahí, como así decirlo, era como una impresora en el cual se imprimía estas imágenes. Pasamos al año 1804, entonces se empezó, el señor Frederick pasó unos planos de máquina de imprimir y estaba haciendo lo posible para ver si lo podían aceptar. Y más adelante lo aceptaron, tanto así que llegó a sacar 400 ejemplares impresos de lado y lado. En el año 1817 se empezó una empresa llamada Hermanos Harper, que fue originada en Estados Unidos y que era como un objetivo de utilizar el diseño público y editorial. En el año 1820 el señor Vicente Fitz pasó de cambiar la letra, lo que era la letra fina de la delgadita, a pasar a ser una letra gruesa. La fotografía empezó en el año 1826. Todo esto nace a mano del doctor Miese. En 1830 empieza la empresa de 4 cilindros, en el cual fue creada por los señores William Cobb y Ambrose Upper, en el cual imprimía 4.000 hojas de ambos lados. Como todavía estaba en la era de la Revolución Industrial, la Reforma hizo 3 leyes para evitar, por así decirlo, coger o malinterpretar o abusar de las mujeres y de los niños en los trabajos. Entonces se sacaron 3 reformas: la reforma de ley de minas,
que fue una primer ley que se hizo al Parlamento y que daba a entender de que las mujeres no podían hacer estos trabajos ni los niños menores de 10 años. También se hizo la ley de 10 horas, que las mujeres que sí trabajaban, que no estaban embarazadas, no podían trabajar más de 10 horas porque era prohibido y tenía una sanción grande. En 1850 se lanzó una revista pictórica llamada Harper, que fue muy avanzada y que llegó hasta el año 1905. Llega el año de 1860 en lo que llegó a ser la época litográfica, que ya hablamos de la litografía y cómo empezó todo ello. En 1861 se creó una empresa agrícola y de diseño creada por Morris, Marshall, Fauske y Co. Está la época victoriana, que como ya hablamos fue por la reina Victoria en el año 1870. En 1882 se creó un grupo artístico de diseñadores asociados, en el cual fue encabezado por el doctor Arthur Mascomordo. También en 1888 se creó otra agrupación de sociedad de artes mancomunadas por el doctor Walter Clark. Como ya habíamos hablado, en el arte llegó a la cromolitografía, pero todo esto llegó a su fin en el año 1890. En el año 1895 apareció el arte nouveau. En el año 1900 llegó a ser el estilo mucho. En el año 1900 también se empezó la encuadernación de los libros. En 1901 se publicó un libro llamado La princesa Trípoli. El futurismo llegó en el año 1909. También llegó en el año 1912 un collaje de papel que fue inventado por el doctor Picasso, por el pintor Picasso, que en el cual introdujo estos elementos en todos los trabajos que hacía. Llega el cubismo, como ya hablamos, Picasso está incluso de ellos, y empezó como llegó a evolucionarse, se cambió de cubismo a cubismo sintético. Llega el arte deco en el año 1920, que como vemos eran figuras o diseño gráfico relacionado con figuras geométricas. Se llega por último a la Villa de Fundición de Letras, formado por el doctor establecido por Gaudí, en el cual se empezaron a hacer muchos tipos de letras que hoy conocemos como la Troy. Bueno, esta era la línea de tiempo para saber más sobre ello. Les dejaré el link para que puedan ver un poco más cómo está hecha esta línea de tiempo. Bueno, gracias.